Magnificat anima mea Dominum. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestro catecismo de la vida espiritual. Me apoyo en el librito que lleva este título, Catecismos de Vida Espiritual, por el Padre Gabriel de Santa María Magdalena, Carmelita. Hoy vemos el capítulo 9 que nos habla del examen de conciencia. Hemos dicho en las charlas anteriores que Dios, cuando hablamos de Dios, se trata de la Santa Trinidad, puesto que Dios se reveló Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios nos santifica y utiliza la humanidad de Cristo como sacerdote, como medio. El Verbo encarnado se hizo hombre, se llama Jesucristo. Jesús derrama su gracia en nuestras almas, utiliza como medios, instrumentos visibles la Iglesia, que es sociedad de santificación. Muy bonito el título, sociedad de santificación. La Iglesia recibió los poderes de Cristo para santificarnos y especialmente hacer presente entre nosotros su sacrificio que mediante el cual nos ha merecido la salvación. La Santa Misa también nos purifica, nos santifica, nos alimenta, nos fortalece con los demás santos sacramentos. Después hemos visto que también la Virgen tiene un papel importantísimo, puesto que es la nueva Eva, colaboradora íntima de Cristo en nuestra salvación. Después el Padre nos habla del director espiritual, que es un sacerdote consejero, que aconseja, guía, y después nos habla del examen de conciencia. Hoy vamos a ver este punto del examen de conciencia. ¿Por qué? Porque el que se examina regularmente la conciencia, no deja crecer las tendencias malas, lo que después puede ser defectos graves o abre el camino a los pecados. Entonces vamos a ver este asunto del examen de conciencia. El examen de conciencia es como echar una sonda en su corazón. Cuando uno tiene problemas de estómago, el doctor pone una sonda en el estómago y uno la ve en la pantalla, que hay dentro. Después no se ve, pero ahí se ve. Y bien, el examen de conciencia nos ayuda mucho. Por ejemplo, si en un campo tiene hierbas malas que cuando son tiernas uno puede arrancarlas directamente, pero ya cuando son maduras pican, es difícil arrancar. Lo mismo, nadie se hizo pecador vicioso de primera, así de un golpe. Esto se prepara, esto llega con el tiempo. De ahí la palabra vicio. La palabra vicio es la tendencia al hacer fácilmente el mal. La repetición de un acto malo, repetido, se hace una adicción, eso se llama vicio, facilidad de hacer el mal, mientras que la virtud es el contrario, hacer fácilmente el bien. Entonces vamos a ver este tema del examen de conciencia para que seamos alerta, ¿Qué se entiende por vía purgativa primero? Vía purgativa. En la tradición católica se llama vía purgativa, o vía de incipientes, de gente que empieza a la primera etapa del camino espiritual que el alma debe recorrer para llegar a la perfección. Entonces la vida purgativa o incipiente, el que empieza, es la primera etapa de la vida espiritual que el alma debe recorrer para llegar a la perfección. En ella, con ejercicios apropiados, echa el alma los fundamentos negativos y positivos de la vida espiritual. Negativos, eliminar los vicios, pecados, y positivos, practicar las virtudes. Fundamento negativo es la eliminación del pecado, que constituye el gran obstáculo a la vida espiritual. Los fundamentos positivos consisten en una primera organización de la vida sobrenatural, piadosa y virtuosa, con apropiados ejercicios de oración y con la santificación de las ocupaciones cotidianas. Entonces, primero se trata de eliminar lo que impide la santificación. Entonces, eliminar el pecado y lo que conduce al pecado. De ahí la importancia del examen de conciencia.
Y también ejercitar las virtudes, ejercitar ejercicio de oración y santificación. ¿Con qué ejercicios espirituales emprenderá el alma la eliminación del pecado? Entonces, ¿qué debemos hacer para eliminar el pecado de nuestra vida? Podemos indicar especialmente dos ejercicios con los que el alma procura eliminar de su vida el pecado. El primero es la examen de conciencia. El segundo es la mortificación de las tendencias desordenadas. Entonces, toda alma que quiere realmente santificarse y salvarse debe empezar con estas dos cosas. Primero, examen de conciencia, por el que se llega a conocer mejor lo que debe ser corregido en su vida, si bien, como ya diremos, no es el único objeto de dicha práctica. Entonces, tenemos que practicar sobre las virtudes, pero primero debemos, lo primero es primero, eliminar lo que impide nuestra santificación. El examen de conciencia, con el examen de conciencia se llega a conocer mejor lo que debe ser corregido en su vida, en su vida. Si bien, como ya diremos, no es el único objeto de dicha práctica. Por ejemplo, una persona que mira, observa a los demás y siempre los juzga, los critica. Puede hacer juicios temerarios, hasta pecado grave. ¿Por qué? Porque uno puede equivocarse en lo que dice. Y claro, si veo algo es blanco, ok. Pero incluso en esto, ¿qué? Uno debe tener misericordia del prójimo y poner a rezar por él en lugar de juzgarlo, condenarlo. Una persona, no sé, por ejemplo, curiosa, ve cualquier cosa, pues un día va a ser capturada para ver lo que no debe ver. Lo mismo los pensamientos, lo mismo las palabras, los mismos chismes, etcétera, etcétera. Examen de conciencia. Todos los defectos, ¿no? Todo lo que es pecado. El segundo medio es la mortificación de las tendencias desordenadas de la humana naturaleza, que inclinan al pecado y hacen caer en la culpa si no se domina. Todos tenemos tendencias desordenadas. Después del pecado original, por desgracia, perdimos el don de integridad, perdimos la perfecta orden, equilibrio, armonía entre alma y cuerpo, y por tanto estamos inclinados al mal. Incluso después del bautismo, incluso comulgando cada día, incluso confesándose cada semana, uno puede tener tentaciones, inclinaciones al mal. Ahora, ser tentado no es pecado, eso lo sabemos, consentir, aceptar es pecado. Entonces, para progresar debemos examinarnos, para conocerlo mejor, dijimos, y también la mortificación nos ayuda a corregir las tendencias desordenadas que inclinan al pecado y hacen caer en la culpa si no se dominan. Si no se dominan, un día llegaremos a algo grave. Todo empieza pequeño, después, pero mientras más uno lo elimina rápidamente, más rápidamente es libre, ¿no? Si no se domina rápidamente, uno puede caer en culpas graves. Entonces, examen de conciencia, mortificación de las tendencias desordenadas. Y estamos inclinados. De ahí, por ejemplo, el hecho de no frecuentar lo que es malo. Mucha gente hoy, por ejemplo, con el Facebook, con el celular, antes la tele, los periódicos, novelas, todas esas cosas, hacen mucho daño. Más bien inclinan al mal en lugar de ayudar. Mientras que leer libros buenos, leer libros de santos, leer el catecismo, leer el evangelio, leer cosas buenas, y esto nos ayuda, nos hace pensar, porque el buen libro es un director espiritual también, de cierto modo, nos corrige, nos alerta, ¿no? ¿Qué se entiende por examen de conciencia? Ahora vamos a ver la definición de esto. Por examen de conciencia se entiende, ante todo, la aplicación de la memoria y de la inteligencia que procede a la acusación de las culpas, el sacramento de la penitencia, y sirve para determinar la cualidad y el número de los pecados que se han de someter a la absolución sacramental. Pues el examen de conciencia se entiende con la memoria, uno se acuerda de lo que ha hecho, de malo, de pecado, y acusarlo en la confesión. Además,
se entiende también por examen de conciencia un ejercicio de la vida espiritual interior enderezado a efectuar la reforma del propio espíritu por medio de una vigilancia detallada de la marcha de la propia vida. Entonces aquí hay examen de conciencia, aquí nos da dos cosas que tienen el mismo nombre. Uno, acordarse de los pecados que uno ha hecho y confesarlos en la confesión. Eso es uno, lo hacemos, tiene que hacerlo. Pero hay otro examen de conciencia, podemos decir, se entiende, por examen de conciencia, un ejercicio de la vida interior enderezado a efectuar la reforma del propio espíritu por medio de la vigilancia detallada de la marcha de la propia vida. ¿Cómo estoy comportándome? Por ejemplo, cuando hablo, cuando critico, cuando chismeo, cuando hago juicios, etcétera, ¿cómo me comporto? Entonces, entrar en sí mismo, como he hecho en esa sonda, y ver en qué no ando bien. Esto es muy importante, porque si uno no vigila, poco a poco, pequeñas cositas insignificantes del inicio pueden llevarme a algo más peligroso y más grande. Entonces, ¿en qué consiste este examen de conciencia? El examen de conciencia, entendido de este segundo modo, es un ejercicio de vida interior, de vida espiritual, por medio del cual, reflexionando sobre nuestra actividad, esto es, sobre nuestros pensamientos, deseos y acciones internas y externas, nos damos cuenta del estado espiritual de nuestra alma, con objeto de orientarla cada vez más hacia el bien, expoliándonos con buenos propósitos. Entonces, ¿no? Eso es importante. Entonces, en este examen de conciencia no hablamos de los pecados. Estamos reflexionando sobre nuestra actividad, sobre nuestros pensamientos, deseos, acciones internas en nuestra alma y también externas. Nos damos cuenta del estado espiritual de nuestra alma con objeto de orientarla cada vez más hacia el bien. Me doy cuenta que estoy pensando mal de los demás. Ay, tengo que corregir esto. Estoy dando cuenta que empiezo a desear cosas que no debo desear, etc. Entonces esto debo corregirlo. Y si yo examino mis pensamientos, deseos, acciones, también omisiones, internos y externos, y digo, mañana esto ya no lo hago, y voy a ser atento a hacer el contrario, yo puedo evitar una catástrofe. Otra pregunta 5. ¿Qué es lo que debemos examinar para conocer el estado de nuestra alma? Para conocer el estado de nuestra alma no basta saber lo que ha de ser eliminado, mortificado, como son los defectos y las malas inclinaciones, sino que se han de observar también las cualidades y tendencias buenas que deben ser mejoradas y fomentadas. Entonces, no solamente en el examen debemos evitar, mortificar, eliminar los defectos y las malas inclinaciones, también debemos conocer las cualidades y tendencias buenas y mejorarlas, fomentarlas, que crezcan. Más aún, debemos tener en vista particularmente la intensidad del fervor con que aspiramos a la perfección. Noten, eso es muy importante, este tercer punto. Más aún debemos tener en vista particularmente la intensidad del fervor. Hacerlo con amor, hacerlo con decisión, hacerlo por amor de Dios, con que aspiramos a la perfección. Entonces, cuando hacemos las cosas con fervor, con amor, por amor de Dios, bien ahí avanzamos bastante. Entonces, ¿qué es lo que debemos examinar para conocer el estado de nuestra alma? Examinar, eliminar y mortificar los defectos, malas inclinaciones, 1. 2. Ver las buenas cualidades y tendencias y mejorarlas y fomentarlas. Y 3. Debemos tener en vista particularmente la intensidad del fervor, hacerlos con más amor de Dios y con más caridad con el prójimo. Por ejemplo, antes yo me enojaba en el tráfico.
porque hay mucha gente que no tiene licencia, manejan, pero no saben manejar, y usted viene, no sé, a 100 por hora y el tipo está delante de usted, a la izquierda 40. Entonces tiene que hacer así, Eso me enojaba. Por después me di cuenta que no sabían manejar no tienen licencia, quizás la compraron fácilmente, etcétera. O sea, y ahora yo trato de hacer una calidad del tráfico mismo. Fomentar, así es la cosa. Otra pregunta. ¿Es muy importante este fervor entender la perfección? En la tensión hacia la perfección está el nervio de la vida espiritual y su estímulo. Entonces, en la tensión hacia la perfección está el nervio de la vida espiritual y su estímulo, su motor. Esta tensión es una fuerza que solicita al alma a eliminar los propios defectos, que son un obstáculo al desarrollo de la vida del espíritu. Entonces, los defectos son un obstáculo, impiden el desarrollo de la vida espiritual, por lo tanto, de la santidad. Por eso se debe poner diligencia en conservar el fervor y aumentarlo. Entonces, si no eliminamos los defectos, podemos llegar a ancianos y tener siempre que cargar un montón de purgatorio y no, es grave. Entonces, en la tensión hacia la perfección está el nervio del espiritual. Yo quiero ser santo, quiero mejorarme, pero per crucem ad lucem, esto no se hará solito, tengo que hacer esfuerzos, ¿no? Y aunque uno caiga, levantarse cuanto antes y seguir, no desanimarse, no desanimarse. ¿Cuáles son los defectos que se deben combatir? Y bien, los defectos que se deben combatir son, ante todo, los que arrastran al pecado, mortal o venial, por ser el pecado el obstáculo mayor a la vida espiritual. Entonces debemos combatir enérgicamente los defectos que arrastran el pecado, sea mortal, claro, y también el venial. ¿Por qué? Porque el pecado es el obstáculo principal en la vida espiritual. El pecado mortal, en efecto, destruye la vida del alma, porque la priva de su fundamento, que es la gracia santificante. Pero también los pecados veniales pueden ser muy nocivos. Noten esto. El pecado mortal, concretamente, como decía mortal, es un suicidio espiritual. Destruye la gracia, que es el fundamento de la vida espiritual. No podemos decir que alguien en pecado mortal tenga vida espiritual, es siendo cristiano, no tiene nada, es un cadáver ambulante, ¿sí? Entonces, primero debemos eliminar todo pecado mortal en nuestra vida y también eliminar los pecados veniales que pueden ser muy nocivos, muy nocivos. Si se cometen con deliberación, amenguan el fervor de la caridad. Entonces, los pecados veniales, si se cometen con deliberación, hacen menor el fervor de la caridad. Por ejemplo, cuando usted tiene un fuego poderoso, calienta la cacerola, ¿no? Cuando tiene un poquito de fuego, no da nada. Entonces disminuyen el fervor de la caridad, el pecado venial deliberado. Esto es muy, muy peligroso. Si se hacen habituales, producen la tibieza. Por ejemplo, una persona, no se hizo una mentirilla, con deliberación, bien, disminuye el fervor de su caridad. Pero si se hace habitual, produce la tibieza, y la tibieza es un cáncer espiritual. No eres ni tibio, no eres ni caliente ni frío, eres tibio, estoy por vomitar de mi boca, dice Cristo en el Apocalipsis, ¿no? Cuando por el contrario, estas faltas se nos escapan por inadvertencia o fragilidad y la detestamos al punto, no dañan gran cosa al alma, sino únicamente descubren su fondo malsano. Entonces aquí tres cosas. Cuando el pecado mortal se comete deliberadamente, disminuye el fervor de la caridad. ¿Sí? 1. 2. Si se hace habitualmente, produce la tibieza, cáncer espiritual. Pero al contrario, cuando uno, por inadvertencia y fragilidad, hace algo, le salió una palabra, un enojo, una cosita, pero lo detesta al punto, bien, no daña gran cosa, pero
descubre lo que somos, pobres pecadores todavía, ¿no? Otra pregunta, ¿impiden las imperfecciones el progreso espiritual? Hay que distinguir entre imperfecciones voluntarias e involuntarias. Si el alma comete solo imperfecciones involuntarias, estas no hacen otra cosa que dejar al descubierto sus malas tendencias, acaso detestadas ya profundamente. Tales inclinaciones con frecuencia se han de procurar corregir, antes con una intensificación general de la vida interior que con la vigilancia y la represión directa, si bien esta nunca ha de ser excluida del lado. Entonces tenemos que luchar contra las imperfecciones. Debemos luchar contra las imperfecciones involuntarias. Por ejemplo, una persona, no sé, se enoja por cualquier cosa, después se arrepiente. Sí, pero tratemos de dominarte también. Entonces, las perfecciones involuntarias debemos luchar también contra y hacer lo contrario. ¿Y qué debemos hacer con las imperfecciones voluntarias? Y bien, las imperfecciones voluntarias son de dos suertes: pequeñas faltas de generosidad que acompañan a los actos buenos o transgresiones de leyes que no obligan bajo pecado. Estas últimas, cometidas deliberadamente y sin motivo suficiente que las justifique, constituyen con frecuencia pecado venial, por ser actos privados de recta intención. Al paso que las pequeñas faltas de generosidad pueden más fácilmente no pasar de simples imperfecciones. Con todo, al cometerlas, el alma responde lánguidamente a la solicitación del amor divino. Por eso un alma presa de ese santo amor no tolerará en sí tales dilaciones, retrasos. Entonces, cuando las imperfecciones son voluntarias, pueden hacernos daño y llegan a ser pecado venial. Pequeñas faltas de generosidad, por ejemplo, que acompañan a los actos buenos, o transgresiones de leyes que no obligan bajo pecado. Otra pregunta, 9. ¿Hay varias especies de examen de conciencia? Sí, hay principalmente 3 especies de examen de conciencia: el examen general, el examen particular y el examen especial. Los 2 primeros se hacen cada día: examen general, examen particular. El tercero se practica periódicamente, como por ejemplo en los días de retiro mensual o durante los ejercicios espirituales anuales. ¿Qué es el examen general? El examen general es el que hacemos al fin de la jornada para ver cómo la hemos pasado. Entonces uno ve, analiza el día. Y también podemos hablar de examen general cuando uno hace una confesión general. Una persona, por ejemplo, hace años no se confiesa, etc. Ahí analiza toda su vida, sobre todo los mandamientos de Dios, de la Iglesia, pecados capitales y deber de Estado. Entonces, el examen general aquí es ver cómo nos hemos comportado desde la mañana, desde que nos levantamos. Durante este examen debemos considerar, lo primero, si durante el día ha permanecido vivo en nosotros el deseo de agradar a Dios, pues este es el eje de la vida espiritual, el deseo de agradar a Dios. Luego pasamos brevemente revista a nuestras diversas actuaciones, lo que puede hacerse siguiendo un orden cronológico, de hora en hora, por ejemplo, viendo si en ellas hemos faltado respeto a Dios, a los superiores, al prójimo y a nosotros mismos. Y pues queremos corregirnos, expresamos al Señor nuestro pesar por haberle ofendido, insistimos sobre los propósitos prácticos cuya eficacia conocemos para evitar las ocasiones de pecado y resistir a las tentaciones. Una vez que uno se examina, debe pedir perdón al Señor, claro, hacer propósito de corregirse el día siguiente y hacer propósito de evitar las ocasiones de pecado y resistir las tentaciones. Entonces, muchas veces el problema es la ocasión, evitar la ocasión del pecado. Ahora veamos, ¿para qué sirve el examen particular?
El examen particular debe servir para reforzar los puntos débiles de nuestro espíritu. Entonces, hemos dicho examen general sobre todas las palabras, acciones, operaciones del día. Ahora, examen particular, reforzar unos puntos débiles, conocidos por examen general. Fija nuestra atención sobre los defectos en que caemos con frecuencia y sobre las virtudes de que más necesidad tenemos. Entonces, el examen particular es ver cuál es el defecto principal que tengo y luchar contra y practicar la virtud opuesta. Opuesta. Por ejemplo, una persona floja, luchar contra la flojera y practicar la diligencia, la puntualidad. El examen particular pone remedio a nuestras deficiencias, centrando sobre ellas nuestra atención y, en consecuencia, nuestros esfuerzos. También hay que poner los ojos en este examen sobre la constancia de nuestro deseo de reformarnos y pasar revista a nuestras distintas acciones. Renovaremos por fin nuestros buenos propósitos y pedimos perdón al Señor. El que se examina regularmente sobre su defecto dominante y refuerza la virtud contraria, elimina un montón de problemas y pecados y angustias. Ahora, ¿es conveniente anotar el resultado del examen? Esto puede ser útil. Ayuda, en efecto, a fijar más la atención y nos obliga a formular más expresamente el juicio sobre nuestra conducta. Pero no es indispensable. Antes llega con frecuencia un momento de la vida espiritual, precisamente cuando la lucha contra los defectos se hace más bien indirecta, en que esta práctica produce fastidio por requerir un análisis excesivo. En tal caso no hay que insistir en ello. Pues digamos, un tiempo es bueno anotar. Por ejemplo, hoy caí 3 veces en ese defecto. Y bien, el día siguiente voy a ver una vez, hoy, el otro día 10 veces, los días 30, vaya, ¿qué está pasando? Analizarse, pero dice, no es indispensable, pero sería bueno, al inicio al menos, ¿sí? Y ahora vamos al examen especial. Nos quedan 2 preguntas. ¿Qué es el examen especial? Dijimos general del día, defecto dominante, y después examen especial. El examen especial es un complemento utilísimo de los exámenes diarios y consiste en una reflexión más atenta sobre el estado de la propia alma, hecha en el recogimiento de un día de retiro. Cuando uno hace un retiro mensual, por ejemplo, y bien va a aprovechar el recogimiento para hacer este examen. Es un examen más cuidadoso, porque durante el retiro se consagra un tiempo mayor a indagar las causas de nuestros defectos y a practicar los propósitos que servirán para extirparlos. Durante el retiro, en efecto, se precisan principalmente aquellos propósitos prácticos con los que intentamos combatir los defectos y conquistar las virtudes que luego en los exámenes cotidianos evocaremos a la mente y trataremos de aplicar. Entonces, ver los defectos, de luchar contra ellos y conquistar las virtudes opuestas. Como se hace solo de tanto en tanto este examen especial, es muy oportuno señalar brevemente su resultado y sobre todo anotar nuestra actitud general respecto a la perfección y así como la fidelidad en poner en práctica los distintos propósitos. Se debe también considerar si es necesario modificar o sustituir algún propósito. Entonces, por ejemplo, los que hacen retiro mensual, en analizar cómo he actuado este mes, cuántas veces o más o menos he fallado en tal o tal cosa. Y si uno escribe, el mes siguiente compara, analiza, se da cuenta si avanza o si está estancado o si está retrocediendo. El examen particular, especial, dijimos, es indagar más cuidadosamente sobre las causas de nuestros defectos. Esto es muy importante. Cuando uno ve la causa, ya ayuda mucho. Como decían los antiguos médicos, cuando uno conoce la causa, ya la enfermedad de gran parte está sanada. Última pregunta. ¿Cuál es el modo mejor de hacer con fruto el examen de conciencia? ¿Cuál es el modo mejor de hacer con fruto el examen de conciencia?
El modo mejor de hacer con fruto el examen de conciencia es entretenerse durante este ejercicio en conversación con el Señor. Oye, ay, ay, entonces va a transformar en oración. El modo mejor de hacer con fruto el examen de conciencia es entretenerse durante este ejercicio en conversación con el Señor, poniéndonos en su presencia. Preguntémonos, Señor, ¿estás contento de mí? De esta manera se despierta en nosotros el deseo de agradar a Dios, actitud óptima para darnos cuenta de lo que puede haberle desagradado en nuestras acciones. Sacaremos de ahí un aumento de dolor por nuestras faltas, una mayor firmeza en los propósitos prácticos y pediremos perdón con más dolor. Entonces, si queremos sacar provecho del examen de conciencia, Señor, ¿estás contento de mí? Así dice, sacaremos un mayor dolor de nuestras faltas y mayor firmeza en los propósitos prácticos. Tratando de todo esto con el Señor, transformaremos el examen de conciencia en una breve oración mental. Entonces, si hacemos así el examen de conciencia, trataremos de transformar el examen de conciencia en una breve oración mental. Por lo demás, vendrá a hacerlo más aún cuando no teniendo ya defectos voluntarios que eliminar, sino solamente tendencias malas ya profundamente detestadas que extirpar. Entonces, normalmente un buen cristiano, un alma cristiana, debería llegar un día a ya no tener defectos voluntarios que eliminar, sino solamente tendencias malas detestadas a extirpar. Con esto debe el alma poner la mira más que una represión directa de dichas tendencias en la intensificación general de su vida interior. El tiempo del examen se pasará entonces más que en un minucioso análisis de la propia conducta, en humillarse por la propia miseria y invocar la divina misericordia. Claro, esto ya en las almas que están avanzando, pero las que todavía hacen pecados graves, allí tiene que hacer un examen riguroso sobre el pecado y sobre la causa del pecado y detestarlo. Y si son pecados veniales, ahí también hay que examinar a fondo la causa y detestar. Y después si hay las imperfecciones voluntarias, ahí también. Y al final llegar, ya uno ya avanzó algo, ya no tiene pecados graves en la mente, en el corazón, y bien, Señor, estás contento de mí, y transformar esto en un como pequeña meditación en oración. Entonces el examen de conciencia es importante, ayuda mucho. Hay el general. Ahora la gente dije hace años no se confiesa, no comulga, entonces eso tiene que ser un examen general sobre todos los mandamientos de Dios, de la Iglesia, pecados capitales, virtudes y deber de Estado. Las personas que regularmente se confiesan y ya no viven pecado mortal, examinarse sobre los pecados veniales. Y las personas que ya, gracias a Dios, verán el pecado venial, examinarse sobre los defectos voluntarios. Señor, ¿estás contento de mí? Y el examen, dijimos, general del día, examen particular del defecto dominante y el examen especial, digamos, de retiro mensual. El que hace bien así su examen, con la ley de Dios va a evitar muchos pecados y mucho purgatorio. Magnificat anima mea Dominum.